materna en la provincia de Jujuy había subido bastante, ¿sí? La mortalidad materna está muy relacionada en causas obstétricas, está muy relacionada a aborto, gestosis o hipertensión de la embarazada, ¿sí? Y son causas prevenibles. Por eso es que es importante que ustedes sepan, porque una mujer que se muere por hipertensión es como una especie de, ¿cómo te puedo decir? Es una investigación a fondo que se realiza donde se busca quién fue el que cometió el error y cuál fue el error. Por eso yo no quisiera nunca que ustedes estén en el ojo de la mira, en la mira de alguno que esté encontrando que ustedes no han cumplido con la función para lo cual están encomendados, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de hipertensión en el embarazo, ¿sí? El objetivo es diagnosticar y tratar en forma temprana y adecuada los trastornos hipertensivos del embarazo y el puerperio, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de hipertensión teníamos diferentes las clasificaciones para así disminuir la morbimortalidad materna? ¿Ustedes saben qué significa morbimortalidad? Morbi son las enfermedades. ¿Y mortalidad? La muerte. En realidad, morbimortalidad es morbilidad son las enfermedades, pero más que nada está relacionada a las secuelas que deja un trastorno hipertensivo en la embarazada, ¿sí? Y la mortalidad, bueno, cuando nosotros ya no podemos hablar de secuelas, sino hablamos de la muerte que ocasiona este trastorno hipertensivo, ¿sí? En la embarazada, en la mujer que está gestando o que es puérpera, ¿sí? Por eso es que vamos a hablar de la morbimortalidad. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? ¿Están viendo que se cambia la diapositiva? Sí, profe. Sí, se cambia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los factores de riesgo? Hablábamos de la edad, si era una edad temprana menor de 15, si era mayor de 35, la primiparidad, ¿sí? Antecedentes genéticos, antecedentes familiares, mamá con gestosis, con hipertensión, hermana con hipertensión, esta mamita es de riesgo, ¿no es cierto? Porque tiene antecedentes familiares de hipertensión del embarazo. Mole hidatiforme. La mole hidatiforme, yo no se las detallé, me parece, es un embarazo, ¿sí? Un pseudo embarazo, donde no se desarrolla el bebé, donde en realidad en cuenta de desarrollarse el bebé, se desarrolla una especie de placenta así es una malformación en realidad, ¿sí? Donde la mujer le dan los resultados positivos hormonales, crece el útero, se suspende la menstruación, pero no hay bebé. A mí me pasó una vez, me acuerdo que estaba en la guardia, y llega una mujer, un útero más o menos por arriba del ombligo, o sea, estamos calculando de alrededor de 6 meses de gestación, sí, con mucho dolor. Le tocaba esa pancita y estaba dura, y se me ocurre mirarla con el ecógrafo, ¿sí? Total, encender el ecógrafo es fácil, se aprieta el power y se apoya el transductor, y ya uno mira en la pantalla, ¿no? Cuando voy a mirar a la pantalla, yo veía, ¿vieron cuando se corta la luz y sale como hormiguitas nada más en la pantalla de televisión? O cuando se corta la conexión, digamos, el cable, y queda como hormiguitas nada más. ¿Vieron ustedes eso? Cuando no tiene señal. Sí, profe. Sí, profe, la esa misma imagen tenía yo cuando apoyaba el transductor en la panza de esa mamá, en la panza de 6 meses. Si yo tenía una pancita de 6 meses, donde lo que menos esperaba era ver esas imágenes. Yo esperaba verlo al bebé, el traste, la cabeza, el lomito, el pulmoncito, el corazoncito, cualquier cosa, menos ver esa imagen de desconexión. Chicos, se me desconectó el transductor, están los cables pelados, ¿qué pasó? ¿Sí?
Y resulta que uno siempre va al que más sabe, que es el médico, y cuando le digo al médico, le puse el transductor y solamente vi como hormiguitas de desconexión. Después de atender a la paciente, el doctor me explicó que así se ve la mola irotiforme en ecografía, ¿sí? O sea, esta señora no estaba embarazada, tenía una mola, ¿sí? Y una mola que había avanzado muchísimo, pero había avanzado tanto que por eso es que ella estaba tan dolorida, ¿sí? Muchas veces la mola está relacionada a una pérdida de un líquido cero sanguinolento, que pierde un líquido rosado, ¿sí? Sin olor a lavandina, porque nosotros cuando tenemos un embarazo sentimos el olor a lavandina en las pérdidas de los líquidos, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa con la mola? Cuando una vez que se elimina la mola, ¿sí? Lo que hay que hacer es tratar de evitar un embarazo por los próximos 6 meses por el tema de que esa es una disfunción de la placenta, lo que nosotros vemos en la mola. Y si esta personita se nos vuelve a embarazar antes de los 6 meses, lo que nos puede llegar a hacer es una placenta creta, percreta y todas las cretas habidas y por haber, que la van a ver con caiguaras, que cuál es el problema más grande de estas placentas, es, ¿cómo les puedo decir? Que se fijan demasiado e invaden el endometrio como si fueran tumores. ¿Sí? Invaden de tal forma, ¿vieron ustedes cuando tiran una semilla y larga raíz? Y la raíz va por toda la tierra y cada vez avanza más para adentro. Bueno, la placenta creta y percreta hace esto, invade el miometrio, y en alguna de los miometrios, ¿cómo se llama? El músculo uterino, ¿no? Y en algunos casos incluso puede llegar hasta tomar parte de los intestinos, o sea, es un riesgo. A estas mujeres se las sigue haciendo dosaje de hormonas como para ver en qué situación está y si ya pueden pensar en poder embarazarse o no, ¿sí? Entonces es importante por eso saber si la mujer tuvo una historia de mola en su camino, porque si la mola fue anterior a este embarazo y ustedes están llevando a esa mujer con ese embarazo, ustedes saben que si les hacen un parto en la ambulancia pueden tener un riesgo de que esa placenta quede adherida y esa paciente sangre. Entonces siempre ustedes tienen que preguntar historia de mola, algún embarazo que haya perdido, que no haya estado el bebé, esas cositas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les conté un poco de la mola. Polidramnios es, como su palabra lo dice, poli, mucho, dramnios y dramnios es líquido amniótico. O sea, son los bebés que tienen mucho líquido amniótico en ese embarazo, que también es un factor de alerta, que es un factor de riesgo. Cuando la mujer tiene enfermedades renales, lo más probable es que estén asociadas también a hipertensión. Cuando tiene diabetes, cuando tiene hipertensión arterial crónica, o sea, anterior al embarazo, esta señora ya venía con hipertensión arterial. Factores psicosociales y económicos, psicosociales, porque si es una mujer que viene de un seno familiar donde hay mucha violencia o donde tiene muchos inconvenientes económicos, dígame si no se estresan cuando saben que va a venir otra boca más al mundo y que ustedes están sin trabajo y cómo van a hacer ahora y encima que son 2 o 3, díganme si no se les sube la presión, ¿sí? Bueno, esta señora con más razón. ¿Estamos? ¿Entienden? ¿Entendieron las razones por las cuales esta señora tiene los factores de riesgo para tener una hipertensión en el embarazo? Sí, profe. Sí, profe. Yo a veces los escucho tan silenciosos y yo digo, ¡zas! Los perdí, se me cortó la señal. Así nos dejo. No, profe, estamos escuchando. Bueno, ¿Por qué sería un factor de riesgo? el embarazo múltiple, bueno, es un factor de riesgo porque siempre cuando nosotros tratamos de que son 2 bebés o 3 bebés, en realidad la tensión arterial para poder sostener esa circulación fetal tiene que aumentar un poco. O si ustedes piensen que esa mamá, ese corazón, no solamente bombea la sangre para ella, sino también tiene que hacer el otro circuito que es bombear la sangre para el bebé. Que si bien el bebé ayuda en algo con su corazoncito, pero el mayor esfuerzo lo hace la madre.
Y por lo cual, cuando son 2 o más bebés, bueno, el esfuerzo es mayor para la tensión arterial. Por eso es que es de riesgo. ¿Se entiende? Ah, bien, profe, bien. Sí, profe. Ok, seguimos. La preeclampsia, la fisiopatología. ¿Lo ven bien ustedes a la imagen o quieren que la agrande un cachito más? ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. La preeclampsia, la fisiopatología. Acá ustedes tienen que ver falta de reconocimiento inmunológico materno. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del tema del reconocimiento inmunológico? Cuando cambiábamos de padre, ¿se acuerdan? Ah, sí. Bueno, esto Sí, lo pone sí. como fisiopatología. Falta de reconocimiento inmunológico materno. Crecimiento insuficiente del trofoblasto endovascular. ¿Sí? No se forman las arterias uteroplacentarias. Hay una isquemia uterina y la perfusión trofoblástica es inadecuada. ¿Sí? Eso a nosotros nos va a generar, en cierta manera, la disfunción endotelial, que es lo que nos va a llevar a la hipertensión. ¿Sí? Acá tienen, o sea, ¿qué pasa con esa fisiopatología de la preeclampsia? Precede la clínica materna y fetal. Aumenta las resistencias más proximales, o sea, las arterias uterinas, ¿sí? Tienen mayor resistencia, ¿sí? Aumento de resistencias vasculares uteroplacentarias globales. Aumento de resistencia en pequeños vasos miometriales. Todo eso pasa en el útero, ¿no? Fracaso de la transformación de las arterias espirales venosas de baja resistencia. Todo sigue siendo el útero. Y alteración de la invasión trofoblástica de las arterias espirales. Netamente es anatomía. Yo no les voy a pedir eso, ¿sí? Ya les voy a pedir otras cosas. ¿Qué nos pasa en el embarazo? La clasificación de los estados hipertensivos del embarazo, ¿sí? Hipertensión crónica es la mujer que ya venía con hipertensión previa al embarazo. A eso podemos tener esa hipertensión que se asocia con preeclampsia sobreagregada. O sea, aparte de su hipertensión, comienza con la preeclampsia. ¿Sí? Después tenemos la hipertensión gestacional. Esta es la mujer que tenía una tensión arterial normal y de pronto, ¿a partir de qué semana me puede comenzar con la tensión arterial elevada? ¿Se acuerdan? Después de las 20 semanas. Después de las 20 semanas. Después de las 20 semanas. Cualquiera que comience con hipertensión previa a las 20 semanas, tenemos que sospechar otra cosa, ¿sí? O le calculamos mal la fecha de última menstruación y que sacamos mal la fecha de probable de parto, por lo cual la hipertensión nos está dando en menos de 20 semanas, pero tenemos que verlo, ¿sí? Entonces, esa hipertensión gestacional que comienza solamente elevando la tensión arterial se nos asocia a esa preeclampsia o eclampsia y eclampsia. Preeclampsia, cuando nosotros ya vamos a ver los diferentes niveles, cuando comenzamos a hablar de proteinurias y todos los signos agregados, y eclampsia cuando ya la mujer nos está convulsivando, ¿sí? Hipertensión de toda la vida es la hipertensión crónica. Antes tenía bien la TA y ahora no, es la hipertensión asociada al embarazo o inducida por el embarazo. Esa IE significa inducida por el embarazo. Además de esa hipertensión inducida por el embarazo, además tiene proteinuria, más de 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos por decilitro. Eso se llama preeclampsia, ¿sí? Y aparte de eso, si aparte de esto convulsiva o convulsiva, se llama eclampsia. Esa diapositiva para ustedes tiene que ser un machetómetro, ¿sí? Siempre se tiene que acordar. Entonces, cuando yo en el final les pregunte, pero si la mujer en la semana número 6 tenía tensión arterial 140/90, ¿qué me está diciendo? Y que podía ser una hipertensión crónica. O sea, aparte, antes de embarazarse, tomaba enalapril. ¿Qué me está diciendo eso? Tenía una hipertensión previa. ¿Estamos? Sí.
La hipertensión gestacional. Cuando nosotros hablamos de hipertensión gestacional, me fui. Ya. Cuando hablamos de hipertensión gestacional, nosotros decimos, cuando la tensión arterial es igual o mayor de 140-90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas por 6 horas, estamos hablando de hipertensión gestacional. Cuando está descubierta por primera vez, o sea, antes se controlaba la tensión arterial, estaba todo bien, pero después de las 20 semanas me comienza con estas tensiones arteriales, estamos hablando de hipertensión gestacional. El diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo es confirmada si la TA ha retornado a los valores normales dentro de las 12 semanas de puerperio. ¿Se acuerdan que decíamos, después que nace el bebé, a los 3 meses tiene que volver a la normalidad? ¿Se acuerdan? Sí, profe. A las 12 semanas del posparto, por eso es que yo le decía, esto es un repaso. La hipertensión gestacional, entonces la hipertensión crónica, paciente persiste con hipertensión arterial luego de las 6 semanas del puerperio, por eso es que es definitivo esperar hasta las 12 semanas del posparto, que vamos a ver. Si sigue con la tensión arterial ya es crónica, ya era crónica, y es transitoria si se normaliza la presión arterial luego de la resolución del embarazo en un periodo menor a 6 semanas de puerperio. ¿Estamos? Definición. Hipertensión más proteinuria más edema en la segunda mitad del embarazo, estamos hablando de hipertensión inducida por el embarazo. Si a eso nosotros lo asociamos con este desorden multisistémico, preeclampsia, desorden multisistémico. ¿Se acuerdan de tantos sistemas que estaban alterados a partir de las 20 semanas de gestación ante la detección de valores de tensión arterial iguales o mayores a 140-90? Y esto está asociado a daño de órganos blancos, hígado, riñón, sistema nervioso central, placenta, sistema de la coagulación y cardiopulmonar. ¿Se acuerdan cuáles eran los daños que teníamos en estos órganos blancos? Del hígado, ¿se acuerdan? Entraba en insuficiencia hepática, me alteraba las transaminasas, la transaminasa glutámico-pirúvica, la glutámico-oxalacética, la lactodehidrogenasa. ¿Sí? ¿Por qué? Me daba valores alterados de esas enzimas, porque ya me estaba diciendo que el hígado se encontraba dañado. El riñón, ¿qué le pasaba al riñón? ¿Cómo me decía el riñón que estaba mal? ¿Se acuerdan del más sencillito? Alto nivel de Proteinuria. Proteinuria. Comenzaba el riñón olvidándose de filtrar las proteínas, de guardar las proteínas, porque la proteína para el cuerpo es algo esencial, es algo necesario, es algo bueno. Y el riñón se olvidaba de guardar la proteína y la comenzaba a descartar. ¿Se acuerdan? Por eso es que comenzaba a aparecer proteína en la orina. La proteinuria siempre es mala, porque está diciendo que el riñón no está filtrando. Recuerdo una vez un chico joven que fue a hacerse una orina completa por guardia. Cuando lo mandamos a orinar, era así como, ¿vieron? Como esa gelatina que recién comienza a solidificar, así media espesita como la clara del huevo. Así era la orina. O sea, a simple vista, vos cuando veías esa orina así media densa, vos decías, acá hay mucha proteína presente. Y era un chico que estaba con insuficiencia renal. Así que tengan en cuenta, es importante que la orina sea líquida. Profe, ¿y en el caso de que la orina sea espumosa? No, nada que ver el tema de la orina espumosa, ¿sí? O sea, acá nosotros estamos hablando de presencia de proteína y no está dada por la espuma. Si ustedes están en medio del monte, se fueron de campamento y bueno, hay alguna embarazada que comenzó a sentirse mal y quieren hacer una prueba rápida, así como para decir qué onda, qué pasa acá,
ponen un poco de orina en un frasco de vidrio, lo calientan despacito y van a ver cómo comienza a coagular la proteína y comienzan a ver hebritas blancas en medio de la orina. Eso significa que hay presencia de proteína. Ni más ni menos como cuando tiramos un huevo a la sopa. ¿Vieron cómo se comienza a hacer blanquito la clara? La clara es proteína pura, es así Sí. lo que pasa con la orina, ¿sí? Bien. Pero bueno, eso como anécdota. Profe, disculpe una pregunta. O no me acuerdo, pero el color también de la orina determina algo muy amarillenta, por ejemplo. No, lo que pasa es que también, o sea, vos podés ver una orina muy amarillenta o más oscura, no tan ámbar cristalina. A las personas con que por ahí tienen poca ingesta de líquido y tienen una orina más concentrada, ¿sí? Por ahí el tema también de la transparencia o del color de la orina está más que nada dado a la ingesta de líquidos que pueda tener, ¿sí? Por eso mucho yo no relaciono el tema del color por el tema de que todo va a depender de si esta mujer está tomando líquido o no. Profe, ¿la preeclampsia y eclampsia ambas tiene proteinuria o solo la preeclampsia no? No, porque acuérdense que yo siempre le voy diciendo más, o sea, es como que la eclampsia es una consecuencia de la preeclampsia. Y si la preeclampsia ya viene con daños en órganos blancos, o sea que ya tenemos asociado el tema de la proteinuria, aparte de eso la mujer comienza a convulsivar, entonces, pero ya viene con lo anterior. Porque si es una mujer que no tenemos esos síntomas anteriores, o sea, no tenía hipertensión, no tiene hipertensión en este momento que se descompone, no tiene proteinuria, no tiene daño en órganos blancos, ¿eso qué me está diciendo? Y está convulsionando, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es la eclampsia? No, Eclampsia. yo le dije, no tiene hipertensión, no tiene daño a órganos blancos, no tiene proteinuria, no tiene edemas, está convulsivando, ¿qué es? Epiléptica. Convulsión asociada a cualquier otra causa menos a la hipertensión. O sea, puede ser epiléptica, puede haber tenido un traumatismo cráneoencefálico por lo cual está convulsivando, pero no es por hipertensión. Es importante que ustedes vean también. O sea, cuando ustedes llegan y encuentran a una mujer que está convulsivando, está embarazada, tiene más de 20 semanas de gestación, no siempre van a decir es hipertensión. Tienen que buscar qué más tengo. El cartón, cómo venía comportándose, qué estaba tomando, edemas en miembros inferiores. Todas las mujeres generalmente caminan. Y cuando nosotros tenemos una embarazada que está convulsivando, como mínimo apretarle el dedo gordo sobre los tobillos, como para ver si se hunde, si hay edema, cuánto demora en reponerse ese edema, como para decir, es un trastorno hipertensivo del embarazo, ¿sí? Es algo muy importante, no van a poner la betalola a cualquiera, ¿no? Hay que controlar. ¿Vieron cómo repasamos, no? Le estoy haciendo repasar de PrEP. Bueno, la preeclampsia moderada, ¿sí? Tiene la tensión arterial igual o mayor de 140-90 en 2 veces, 4 horas de diferencia. Con proteinuria igual o superior a 300 miligramos de mercurio. 300 miligramos, 24 horas y menor a 5 miligramos, 5 gramos en 24 horas. ¿Sí? Acá esto está mal. Con proteinuria igual o superior a 300 miligramos, esto no es en 24 horas, y menor a 5 gramos en 24 horas. ¿Sí? O sea, puede estar entre esos valores. Cuando yo tengo preeclampsia grave, cuando yo estoy hablando en la tensión arterial de 160 a 110 o menor, o sea, yo puedo tener esa tensión arterial y yo estoy diciendo es grave, pero si tengo menor a esa tensión arterial y uno de los siguientes síntomas, estoy diciendo que es grave, ¿sí? Entonces yo le digo a ustedes, por ejemplo, mujer
Móvil activado por paciente con gesta de 25 semanas que presenta tensión arterial de 140/90 con náuseas y vómitos. ¿Qué diagnóstico me dan ustedes? Hipertensión puede ser, ¿no? Hipertensión inducida. Preeclampsia grave. Porque yo le estoy dando 140/90. O sea, es menor de esa tensión arterial, pero está asociada a esa alteración digestiva que era náuseas y vómitos. Eso ya está diciendo preeclampsia grave. Ojo, por favor, acuérdense de mí. Ustedes ven una mujer que tiene más de 20 semanas de edad gestacional, está con náuseas y vómitos, con dolor en el abdomen, ¿sí? Le duele el hígado como una patada al hígado, ¿sí? A usted está con edemas en miembros inferiores. Siempre miren, por favor, suban el pantaloncito de la mujer embarazada, porque como ahora usan pantalón para todo, no se ven los tobillos, no se ven las piernas. Pero si ustedes suben los pantalones van a ver que tienen como botas hasta las rodillas el edema que tienen miembros inferiores de esa mujer, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean eso, tírense de cabeza a controlar la presión y tenga 160, 110 o 140/90, ustedes tienen las otras sintomatologías, es preeclampsia grave, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Es fundamental que ustedes puedan hacer el diagnóstico para poder agarrar y decir cómo van a hacer ese tratamiento. Hay tratamientos que ustedes lo pueden hacer en la ambulancia, lo tienen que hacer en la ambulancia, que es la única forma que van a salvar esa vida, ¿sí? Entonces decíamos, alteraciones renales, oliguria, menos de 50 mililitros por hora, proteinuria, igual o mayor a 5 gramos en 24 horas, edemas. Acuérdense, la mujer anda caminando, los edemas van a ser en miembros inferiores. La mujer hace una semana que está internada en el hospital del edema y estuvo en reposo absoluto por amenaza de parto prematuro. ¿Dónde van a buscar los edemas? En la espalda, profe. En la espalda, ¿sí? Van a ser los edemas dorsales, lumbosacros, ¿sí? Ahí, al costado de la columna, van a tocar para ver qué onda, si hay edema o no hay edema. Hay mujeres que tienen edemas hasta en la cara, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Alteraciones digestivas, epigastralgia. Epigastralgia es el dolor en la boca del estómago, ¿sí? Le duele. Náuseas y vómitos, dolor en el cuadrante superior en el abdomen, en la zona, la región hepática, ¿sí? Alteraciones hematológicas, hemólisis, ¿sí? Así que ahí tienen ustedes como para que se acuerden de la orinita. ¿Qué más vamos a tener nosotros? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos alteraciones de los diferentes órganos blancos? Alteraciones neurológicas, hiperreflexia tendinosa en la zona del reflejo rotuliano, cefalea persistente, ese dolor de cabeza que no da más la mujer. Hiperexcitabilidad psicomotriz, se mueven demasiado, ¿sí? Depresión del sensorio, pueden estar como más aletargadas. Alteraciones visuales, ¿se acuerdan? Visión borrosa, los ecotomas centellantes, ¿se acuerdan qué eran? Sí, esas pelotitas de colores. Los brillitos, ¿sí? No tengan vergüenza en preguntarle a la paciente cómo me ve con brillito, con estrellitas, así, tal cual, ¿sí? Porque te va a decir la paciente, yo veo así, pero la veo como muchas luces alrededor, ¿sí? Fotofobia, le molesta la luz a los ojos, diplopía, visión doble, amaurosis fugace permanente, ¿sí? Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que tener en cuenta. Embarazo, ¿qué le va a pasar al embarazo cuando tengo una mujer con hipertensión? Retardo de crecimiento intrauterino, es el RCI, retardo de crecimiento intrauterino.
Oligoamnios, hace rato dijimos polidramnios, es un factor de riesgo. En este caso, la hipertensión me puede provocar un oligoamnios, que significa poco líquido amniótico en ese embarazo. Y desprendimiento de placenta. Entonces acá está en juego la vida del bebé y de la mamá. Las alteraciones respiratorias que le puede dar es cianosis, ustedes acuérdense, las uñitas, a mirar las uñitas que estén rosaditas, que tengan retorno sanguíneo. Ustedes tienen el saturómetro, pueden poner, si no les está saturando bien es porque tiene cianosis la paciente, tienen que tener en cuenta eso. Acuérdense, de ser posible, siempre tengan en su maletín, como quien no quiere la cosa, un poquito de acetona, o esas toallitas que vienen con acetona, vieron, para limpiar las uñas de las mamitas que tienen las uñas pintadas, para poder controlar la saturación, porque no se puede controlar cuando hay esmalte de uña grueso, ¿sí? Así que tengan en cuenta un pequeño detalle a considerar. Entonces, esa embarazadita, cuando nosotros estamos hablando de hipertensión inducida por el embarazo, la vasoconstricción generalizada me va a llevar a todo esto, sumada de todos estos factores intrínsecos, riñón, cerebro, hígado, pulmones, corazón, pérdida de proteínas, edemas, ¿sí? Entonces ustedes ven que es una falla multisistémica. Entonces, cuando yo tengo las complicaciones de esta preeclampsia, es la eclampsia. La eclampsia es una complicación de la preeclampsia. O sea, la eclampsia es cuando me desarrolla convulsiones tónicas clónicas o de coma inexplicado durante el embarazo. Resulta que la mujer se fue a dormir, estaba bien y al otro día no se despertó. Ya estaba en coma. ¿Sí? No la podían despertar. Entonces, el estado de coma inexplicado durante el embarazo después de las 20 semanas, a mí también me puede estar diciendo que esta mujer tiene un problema de hipertensión inducido por el embarazo. Y el síndrome de HELP. El síndrome de HELP es un estado muy grave del embarazo que es difícil volver, es un milagro volver, ¿sí? El síndrome de HELP está relacionado a la presencia de hemólisis. Hemólisis son las rupturas de los glóbulos rojos, se elevan las enzimas hepáticas, que era lo que decíamos hace rato, ¿se acuerdan? La TGO, la TGP, la LDH, ¿sí? Que si ustedes quieren se la digo en el nombre difícil, pero ustedes la van a encontrar en laboratorio así como TGO, TGP y LDH. Transaminasa glutámico pirúvica, transaminasa glutámico oxalacética y lacto de hidrogenasa. Son esas tres enzimas. Trombocitopenia. Tenemos trastornos o formación de trombos a nivel de los factores de coagulación que hacen que esos trombitos tapen los vasos más distales. Y bueno, yo he tenido pacientes en realidad que se han tenido que amputar dedos del pie o dedos de la mano por la trombocitopenia, ¿sí? Así que en realidad es el síndrome de HELP es bastante complicado. Yo me acuerdo esa vez tenía la paciente, era una paciente de Santiago del Estero que fue a Buenos Aires, donde yo la traté en la terapia del bancario. Hipertensión inducida por el embarazo, HELP significa H de hemólisis, L elevación de enzimas hepáticas, LP plaquetopenia. Eso significa HELP, ¿sí? Es una forma grave de eclampsia y preeclampsia, se complica con RCU, feto edematoso y con trombocitopenia, mortalidad neonatal altísima, posibilidad de muerte materna, hay que terminar la gestación, es la única forma que nosotros podamos salvar a esa mamá y a ese bebé. Suele confundirse con hígado graso, apendicitis, diabetes insípida, colecistiopatía y gastroenteritis, ¿sí? Esto también es un machetómetro que a ustedes les va a servir muchísimo para que puedan repasar lo que es este embarazo y síndrome de HELP. Acá, si bien nosotros decimos acciones de enfermería, ustedes acuérdense que soy enfermera, así que siempre yo los relaciono con acciones de enfermería. Como yo les dije antes, esta era una diapositiva que usábamos para dar unas charlas en el interior. Preeclampsia. Apoyo emocional, cuando nosotros la tenemos internada, tratarla bien, tratar de darle garantizar un ambiente adecuado, con una habitación cómoda, limpia, cosa que ustedes desgraciadamente no van a poder hacer esto porque ustedes van a estar en el traslado.
Este reposo de decúbito lateral izquierdo, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía por qué la importancia del reposo en decúbito lateral izquierdo? Por la vena. por la vena aorta. Para evitar la opresión de la vena. Sí, porque aumentamos el No volumen. comprimir la vena. Arteria, más que vena. Arteria, perdón. Mejoramos el volumen sanguíneo placentario, ¿sí? Disminuimos la presión en los miembros inferiores, ¿sí? Se puede mejorar el volumen sanguíneo circulante y suprime el estímulo de la retención sódica, ¿sí? Ese es el reposo en decúbito lateral izquierdo. Cuando ustedes tengan que trasladar una mujer que tiene los valores alterados de la tensión arterial, siempre decúbito lateral izquierdo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos cómo era el decúbito lateral izquierdo? Control de signos vitales. La tensión arterial cada 4 o 2 horas, según la tensión arterial que nos dé. Brindar una dieta hiperproteica con ingestión de 8 vasos de agua y un litro de leche diario. Peso diario. A esta mujer es importante pesarla en forma diaria porque por el tema de medir cuánta retención de líquido ha hecho de un día al otro, porque son embarazaditas que ustedes, si ven el cartón prenatal, van a ver que han variado muchísimo. Ustedes van a ver cuánto comenzó, con cuántos kilos comenzó el embarazo y cuánto pesa en el momento que ustedes la trasladan, y van a ser embarazaditas que han aumentado más de 10 kilos. Entonces, cuando ustedes tengan una embarazadita que aumentó más de 10 kilos, alerta, ¿sí? Que puede tener complicaciones. Y medir la diuresis por el tema de detectar tempranamente la oliguria, ¿se acuerdan? Los menos de 50 mililitros por hora de diuresis, y evacuación intestinal diaria. Administración de medicamentos, realizar exámenes complementarios, que en eso se trata cuando tenemos esa embarazadita internada, ¿sí? Tratamiento para la eclampsia, medidas generales, mantener las vías respiratorias superiores permeables y la ventilación. En ese caso nosotros tenemos eclampsia. ¿Eclampsia qué significa? ¿Qué era eclampsia? ¿Me dejaron sola? La complicación de La complicación de la preeclampsia, O sea que la paciente, ¿cómo está? Convulsionando. La paciente está convulsivando, muy bien. O la paciente está convulsivando o la paciente está en coma, que es los únicos casos que nosotros vamos a poner la cánula de Guedel, ¿sí? Jamás vamos a poner una cánula de Guedel a una paciente que esté lúcida. ¿Estamos? Entonces, como medida general, ustedes llegan y la paciente está convulsivando o está en coma, mantener las vías respiratorias superiores permeables y la ventilación. Cánula de Guedel, aspiración de secreciones de las vías respiratorias superiores, canalizar vena con venoclisis, pasar carga rápida de 250 centímetros de solución cristaloide mixta, fisiológica, o Hartmann, nosotros usamos la fisiológica, en 10 minutos y continuar con solución cristaloide 1000 centímetros para pasar en 8 horas. ¿Sí? Administración de medicamentos. ¿Qué va a pasar en este caso? En la hipertensión inducida por el embarazo, tratamiento de la preeclampsia. Identificar la enfermedad, clasificación de leve o severa y determinar la edad gestacional. Es lo primero que vamos a hacer, la evaluación de la madurez fetal. ¿Sí? Ver al menos en el cartón en cuánto tiempo estamos hablando. ¿Cómo se va a hacer la derivación de este paciente según el trastorno hipertensivo? Ustedes llegaron al lugar derecho, una vez que se identificó el trastorno, decidir el manejo. ¿Cómo se va a decidir? Manejo ambulatorio, hipertensión crónica, preeclampsia leve, hipertensión gestacional, que se pueda manejar con tratamiento vía oral. Manejo hospitalario, preeclampsia grave, eclampsia, síndrome de Herd. El manejo hospitalario que ustedes van a tener que realizar el traslado. En estas pacientes jamás de los jamás se van a trasladar esta paciente sin acceso vascular de buen calibre. Entonces, el tratamiento de la preeclampsia con elementos de severidad a cualquier edad gestacional, prevención de convulsiones. ¿Cuál es el objetivo de ustedes en el traslado? Prevenir las convulsiones, controlar la hipertensión y en interrupción del embarazo lo decide en el hospital de mayor nivel donde ustedes están llevando a esa embarazada, llámese materno infantil, llámese Libertador General San Martín,
¿sí? O el Hospital de San Pedro, el Patterson, donde hay quirófano. Tratamiento antihipertensivo. Este tratamiento consta de 3 fases, ¿sí? ¿Por qué va a constar de 3 fases? Porque primero yo voy a pasar la betalol 20 miligramos, que es una ampolla de la betalol, está diluida en 100 centímetros de dextrosa y lo pasamos lento en 10 a 15 minutos, ¿sí? El efecto máximo es a los 5 minutos, ¿sí? Entonces, yo paso la betalol, espero los 5 minutos, ¿sí? ¿Y qué espero yo en esos 5 minutos? ¿Cuál es la respuesta esperada en esos 5 minutos? Es que la tensión arterial descienda de 20 a 30 milímetros de mercurio. Si descendió de 20 a 30 milímetros de mercurio en los 5 minutos, que está haciendo el efecto rápido, ¿sí? Espero, porque ya descendió, 20 a 30 milímetros de mercurio. Si no desciende, o sea, llega la paciente, le coloco la vía, preparo la dilución, comienza a gotear, ¿sí? Pasó en 15 minutos el goteo, espero 5 minutos, controlo la tensión arterial, tengo la respuesta que esperaba, ya está. No tengo la respuesta que esperaba, no bajó la tensión arterial de esos 20 a 30 milímetros de mercurio, voy, la betalol, 40 miligramos, 2 ampollas diluidas en 100 centímetros de dextrosa, paso lento en 10 a 15 minutos. Efecto máximo a los 5 minutos, ¿sí? Paso, 10 a 15 minutos, espero 5 minutos. Tengo la respuesta esperada de 20 a 30, descenso de 20 a 30 milímetros de mercurio, ¿está todo bien? Me quedo ahí. No tengo esa respuesta, pasamos al otro ítem. La betalol 80 miligramos, 4 ampollas diluidas en 100 centímetros de dextrosa, pasamos en 10 a 15 minutos, efecto máximo a los 15 minutos. Ya después de eso ya no puedo hacer nada. Es el último intento que yo puedo usar para bajar la tensión arterial de esa mujer. ¿Estamos? O sea, primero pasé una ampolla, después pasé 2 ampollas y después pasé 4 ampollas. ¿Estamos? Esto es pregunta de examen final. Profe. ¿Sí? Sí, una pregunta, o capaz que ya la respondió con lo que dijo al final. ¿Este procedimiento es sí o sí con embarazada, que no se le baja la presión arterial? ¿Es esto, como decir el Padre Nuestro, profe? Para así que me entiendan mi pregunta. Sí, es el protocolo de tratamiento de crisis hipertensiva. Bien, profe. Este protocolo se lo va a repetir Caiguara, se lo va a repetir la profe Castellón y lo tienen que saber. A muerte. Efectos adversos de este tratamiento. En la mamá le puede producir cefalea y bradicardia. En el bebé le puede producir taquicardia. ¿En qué casos está contraindicado este tratamiento? Cuando yo tengo una paciente con asma bronquial, cuando tengo una paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o cuando tengo una paciente con bloqueo auriculoventricular. Está contraindicado. Precauciones de uso de la betalol: no utilizar en pacientes con asma, no utilizar en bloqueo auriculoventricular o bradicardia, ¿sí? Utilizar con precaución en claudicación intermitente, el fenómeno de Raynaud. Y los pacientes deben de permanecer en posición supina, tienen que estar acostados, nada de poner a los pacientes sentados, ¿sí? Enmascara síntomas de hipoglucemia, ojo. Hipertensión inducida por embarazo, tratamiento de preeclampsia con elementos de severidad, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Prevenir convulsiones. Entonces, acá, ¿qué vamos a seguir? Sulfato de magnesio, sigue siendo la droga de elección. Ya saben, la betalol para el manejo de la tensión arterial, sulfato de magnesio para evitar las convulsiones. Se debe de usar en todos los tipos de preeclampsia. El sulfato de magnesio para evitar las convulsiones. ¿Estamos? Esto es un cuadrito que yo se lo puse tal cual, ustedes lo van a encontrar en el protocolo que están manejando el examen.
sulfato de magnesio. Una ampolla trae 1,25 gramos en 5 mililitros. Ya lo vamos a agrandar. Así lo pueden ver mejor. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, profe. Dosis y forma de administración. Ataque. Se comienza con 5 gramos, o sea, son 4 ampollas de 5 mililitros o 2 ampollas de 10 mililitros al 25%. En 10 mililitros de dextrosa al 5%. En bolo endovenoso lento, a pasar en 10 a 15 minutos. El otro lo pasábamos en gotas, ¿se acuerdan la Betalol? Porque teníamos 100 mililitros de dextrosa más la cantidad de ampolla de la Betalol que correspondiera. En este caso tenemos 10 mililitros de dextrosa más las 4 ampollas de 5 mililitros o 2 ampollas de 10 mililitros. Si yo pongo 4 ampollas de 5 mililitros más 10 mililitros de dextrosa, ¿de cuántos mililitros tenemos que preparar la solución para inyectar? ¿Quién me contesta? ¿De 20, profe? 20 mililitros. 4 ampollas de 5 mililitros, ahí tengo 20 mililitros. ¿Y qué hago con los 10 mililitros de dextrosa? No vienen jeringas de 30 mililitros, por lo cual yo tengo que cargar 2 ampollas de 5 mililitros, ¿sí? Más 5 mililitros de dextrosa. En una jeringa de 20 voy a llegar a 15 mililitros. En la otra jeringa de 20 voy a agregar las 2 ampollas de 5 mililitros que me faltan de sulfato de magnesio, más 5 mililitros de dextrosa al 5. Ahí voy a tener las 4 ampollas más los 10 mililitros de dextrosa al 5. Y voy a pasar en bolo de 10 a 15 minutos. O sea, cada jeringa tiene que durar, administrándose, 7 minutos. ¿Estamos? Sí, profe. Es importante que ustedes entiendan esto, porque cuando ustedes hablan de memoria y me dicen de memoria la dosis, y yo les hago esta pregunta inocente en el final, ustedes se asustan y no me sacan bien las cuentas. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes piensen, tengo que pasar esto, tengo que tener esta jeringa, esta aguja, esto, aquello, ¿sí? Y tanto tiempo voy a demorar. Formas de preparación. En una jeringa de 20 mililitros, cargar 2 ampollas de sulfato de magnesio de 5 mililitros con 5 mililitros de dextrosa, pasar en 5 minutos y repetir con las otras 2 ampollas. Cargar las 4 ampollas de sulfato de magnesio de 100 centímetros de dextrosa, esta es otra forma, y pasar en 10 minutos mientras se realiza sondaje vesical. ¿Por qué necesitamos colocar una sonda vesical a la mujer? ¿Qué les parece? Para controlar el ritmo diurético. No, controlo la orina. Para controlar el ritmo diurético, ¿qué orina? El ritmo diurético. Hablemos con propiedad. Mantenimiento. O sea, este bolo que yo hago, que hice al principio, es para impregnar el hígado, ¿sí? Para impregnar el hígado y para que comience a hacer efecto la droga. Por eso, en mantenimiento yo voy a tener la opción 1. Si estoy en San Salvador de Jujuy, continúo con un goteo de 5 gramos de sulfato de magnesio, 4 ampollas de 5 mililitros, en 500 mililitros de dextrosa al 5%, a pasar a 35 gotas por minuto. ¿Sí? Opción 2. Estoy en una derivación, o sea, tengo que venir de más lejos. Continúo con un goteo de 20 gramos de sulfato de magnesio, 16 ampollas de 5 mililitros, en 500 mililitros de dextrosa al 5 a 7 gotas por minuto o 21 microgotas por minuto. ¿Cuál es lo recomendable? Pongamos las 21 microgotas por minuto. ¿Sí? El mantenimiento va a ser esa droga con el sulfato de magnesio y paralelo a eso, una solución fisiológica 35 gotas por minuto. En la dosis de mantenimiento, realizar un rulo en el perfus con el fin de evitar un aumento indeseado del goteo. ¿Por qué no tiene que pasar más de la cuenta del sulfato de magnesio?
puede provocar una intoxicación. En caso de reiterar la convulsión, repetir la dosis de ataque de 2,5 a 5 gramos y reiniciar mantenimiento. Porque aún así todo, la paciente puede comenzar a convulsivar de nuevo. El gluconato de calcio es otra medicación que ustedes se tienen que acordar, es un antídoto que se utiliza cuando hay intoxicación con sulfato de magnesio. Moraleja, ¿qué es lo que tienen que controlar en su botiquín que no le falte? El gluconato de calcio. El gluconato de calcio. ¿Para qué era el gluconato? ¿Puedes repetir? Es un antídoto, ¿sí?, cuando hay intoxicación con sulfato de magnesio. Pero ustedes le están pasando la medicación, todo bien, de pronto la paciente no está tan bien, comienza con depresión respiratoria, cierran la chapita del sulfato de magnesio, pasa de gluconato de calcio, ¿sí? Eso se pasa 1 gramo endovenoso en bolo lento. Una ampolla de gluconato de calcio pasa por tubuladura, ¿sí? ¿Cuáles son? Acá vamos a ver los efectos adversos. Ay, perdón. Ya me fui. Los efectos adversos. Maternos. Disminución de reflejos osteotendinosos. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que en la mamá los reflejos comenzaban a fallar? ¿Sí? Tuforadas de calor, la paciente siente sofocones, se pone colorada desde el cuello hacia la cara. Es impresionante cómo la mujer siente esa sensación de calor. Hipotensión, le baja de golpe la tensión arterial, ¿sí? Porque el sulfato de magnesio también ayuda a bajar la tensión arterial. Depresión respiratoria, cuando su paciente disminuye la frecuencia respiratoria a menos de 16 por minuto, estamos hablando que la paciente está deprimiéndose, se les puede entrar en un paro respiratorio. Bradicardia, o sea, de la tensión, de la frecuencia cardíaca habitual o de la taquicardia que tenía, comenzó a bajar. Acuérdense, bradicardia, menos de 50 latidos por minuto, estamos hablando de bradicardia en la mamá. Fetal, disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal a corto plazo. Acuérdense, los bebés manejan frecuencias cardíacas mucho más elevadas, estamos hablando de 130 como mínimo, 140, estamos bien, 160 no estamos tan bien porque ya se está tirando a taquicardia. Bajo 80 frecuencias cardíacas el bebé, estamos mal porque está en bradicardia, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Otros síntomas de intoxicación, ¿qué va a ser? La disminución de la frecuencia respiratoria menos de 16 por minuto. Ese micrófono, menos de 16 por minuto o paro respiratorio. Moraleja, ¿qué es lo que tienen que tener a mano? Están trasladando gluconato de calcio. Aparte, yo acabo de decir paro respiratorio, ¿qué tengo que tener? Una para bucear. ¿Estamos? Oxígeno y ambú para bucear. ¿Se ubican? Sí. Aparte de cerrar la chapita, pasar el gluconato, comienzo a bucear, porque hay que sacar el paro. ¿Sí? Desatura la mamá, desatura el bebé, perdí al bebé. Bradicardia o paro cardíaco. ¿Por qué? Porque después del paro respiratorio esa mamá va a ir a un paro cardíaco y se me muere. ¿Estamos? Recomendación, no se olviden de esa diapositiva. Hipertensión inducida por el embarazo, tratamiento de la preeclampsia con elementos de severidad, el manejo farmacológico anticonvulsivo con sulfato de magnesio, SMGSO 4 es sulfato de magnesio. Inicial, los bolos de 6 gramos en 15 minutos, diluido en 100 centímetros, que decíamos lo podíamos hacer por jeringa o por dilución. ¿Se acuerdan que también estaba la dilución?
El mantenimiento, los 5 gramos de sulfato de magnesio, las 4 ampollas de 5 centímetros diluidas en 500 de dextrosa a 35 gotas por minuto o más ampollas con microgoteo. Acción farmacológica del sulfato de magnesio sobre el control de las convulsiones eclámpticas puede ser a través de su papel como bloqueador de los receptores N-metilaspartato en el cerebro. Estos receptores son activados en respuesta a la asfixia, aumentando el flujo de calcio hacia las neuronas, causando la injuria celular. El magnesio podría bloquear estos receptores, reduciendo así el mecanismo antedicho y protegiendo a las neuronas del daño. Ustedes acuérdense, convulsión mata neuronas. Las neuronas son las células que no se regeneran. Entonces, hay que cuidar las neuronas. Además, esta droga produce vasodilatación con la subsiguiente reducción de la isquemia cerebral por relajación del músculo liso vascular. Este efecto también se observa en la vasculatura periférica, generando disminución de la tensión arterial leve y en el útero con disminución del tono uterino. ¿Sí? Ya falta menos, no se aflijan, no se mueran todavía. Entonces, ¿qué vamos a vigilar cuando tenemos el goteo de sulfato de magnesio? ¿Sí? La diuresis, que sea menor a 30 mililitros hora, que sea mayor a 30 mililitros hora. Cuando es menor, tenemos que tener como alarma. Por eso es que estas mujeres van con sonda vesical, porque tenemos que ver que siga orinando. Más si esta mujer viene desde La Quiaca, por ejemplo. ¿Sí? Diferente es cuando estamos hablando, está en Palpalá, va a Jujuy, hasta el hospital materno infantil, son menos de una hora, no tengo ni tiempo a vigilar si orinó o no orinó. Pero sí tengo que controlar cuando vengo de grandes distancias. Frecuencia respiratoria igual o mayor de 12 por minuto, es lo aceptable. Disminuyendo eso, yo tengo que pensar que puede haber una intoxicación de sulfato de magnesio. Reflejos osteotendinosos deben ser normales, no tiene que haber hiperreflexia. ¿Se acuerdan cuando buscábamos el tendón rotuliano o el aquiliano para ver qué tal la respuesta? El manejo de la intoxicación, discontinuar sulfato de magnesio, esto es pregunta de final. Si ustedes no me dicen que cierran esa chapita o cierran ese goteo de sulfato de magnesio antes que hacer nada cuando la mujer está intoxicada, dense por desaprobados. Administrar, que es un antagonista del sulfato de magnesio, gluconato de calcio, ¿sí? Es como el esposo del sulfato de magnesio. Está con intoxicación, gluconato de calcio. Diluir 1 gramo de gluconato de calcio en 10 mililitros de solución salina y pasar endovenoso en 3 minutos. No exceder la dosis de 16 gramos por día. No puedo exceder la dosis de 16 gramos por día de sulfato de magnesio. Dar la ventilación asistida hasta que comience la respiración, ¿sí? Por lo cual es importante el ambú conectado en oxígeno. ¿Qué tengo que preparar? Tengo que preparar el ambú, tengo que preparar el oxígeno, tengo que tener a mano un saturómetro, tengo que tener la cánula de Guedel para permeabilizar esas vías aéreas y asegurarme que esa mujer va a recibir mejor la oxigenación y no va a desaturar. Entonces, esto es el Padre Nuestro de ustedes. Control clínico del sulfato de magnesio. Estado de conciencia, cada hora yo voy a controlar que esa mujer esté en un adecuado estado de conciencia. La condición tiene que estar normal. La respiración, cada 30 minutos voy a controlar la frecuencia respiratoria, no tiene que bajar de 14 frecuencias respiratorias por minuto. ¿Sí? Los reflejos osteotendinosos voy a controlar cada hora. Cuando veo el estado de conciencia, veo también cómo están esos reflejos. Tienen que estar normales. La diuresis también la voy a controlar por hora, no menos de 30 centímetros por hora, 30 mililitros por hora es lo que yo espero. ¿Sí? Por eso es el Padre Nuestro y muchas veces la profesora Celina lo usa en los finales. ¿Sí? Así que bueno. Acá llegamos al final. Preguntas, dudas existenciales. ¿Hablan ahora o callan para siempre? ¿Qué les pareció? Re completo. Tengo la información, profe. Que hay que retener mucha información. Toda la Muy interesante. es mucha Muy información. importante, profe. Siempre pregunto.
Muy bueno. Pero si ustedes se ponen a pensar, esta información ya la fuimos dando en forma fragmentada, la fueron teniendo ustedes. O sea, mucho de esto fue repetir algo que yo les había dicho y que se los había dicho en forma más fragmentada. ¿Sí? Y esto era un todo, era un englobar de todo para terminar de sacar las dudas que podían existir. Y ustedes vieron cómo juega el papel importante acá del tema de los goteos y de las cantidades, que por eso es que yo comencé preguntando cómo viene la mano con el goteo, si se acuerdan o no, para comenzar con esto del tratamiento. O sea, acá ustedes tienen la información completa con el tratamiento incluido. Profe. Sí. Profe. Juan. ¿El Power lo va a pasar después no lo va a pasar? Sí, yo se los paso, no hay problema. Ahora se los paso por el WhatsApp. Sí, porque está medio complejo los temas. Fue todo de un solo golpe ahí, ¡pum! Sí, porque ustedes no me escucharon las otras veces, pero siempre les digo lo mismo. Lo único que agregué en relación a las otras veces ahora fue más que nada el tema del tratamiento.